¿Qué ocurre cuando un país africano deja de pedir permiso, rechaza la espera y decide tomar el control de su destino sin aguardar el rescate externo? Esa es la pregunta que define la historia de Burkina Faso, una nación que durante más de 5 décadas fue considerada frágil, limitada y sentenciada a una dependencia perpetua de la caridad internacional. Sin embargo, el cambio más radical no vino de paquetes de ayuda foránea, ni de manuales traídos desde otros continentes, sino de una fuerza mucho más profunda: el coraje político y la visión propia. Burkina Faso, un país aislado tierra adentro, sin acceso al mar y subestimado por casi todos los analistas internacionales, desafió el veredicto global. Todo comenzó con una verdad tan simple como contundente: si no decides lo que pones en tu mesa, jamás podrás decidir tu futuro. Esta verdad, repetida en aldeas y ciudades, se convirtió en el motor de una revolución silenciosa. Así, la piscicultura, una práctica antes descartada y hasta ridiculizada por algunos técnicos extranjeros, emergió como símbolo nacional de soberanía y orgullo colectivo. Durante años, agencias extranjeras evaluaron, prometieron y postergaron soluciones, mientras el hambre seguía marcando el horizonte de millones. Los informes se apilaban en oficinas gubernamentales y los diagnósticos se repetían: falta de recursos, falta de infraestructuras, falta de capacitación. Pero esta vez, la respuesta brotó desde adentro. Por primera vez, la dirigencia escuchó a su propio pueblo y no a consultores foráneos. Vieron el pescado no como limosna ni como un producto exótico, sino como riqueza estratégica, fuente de dignidad y motor de transformación colectiva. La revolución fue lenta, pero no se detuvo. Familias que antes apenas sobrevivían ahora forman parte de una red que genera alimento, empleo y autoestima. La piscicultura dejó de ser un ideal importado y se transformó en una realidad local. No para agradar a donantes, sino para demostrar que el futuro de Burkina Faso podía forjarse con manos propias. Este proceso no fue un milagro repentino, sino el resultado de pequeñas decisiones cotidianas: la construcción de estanques, el intercambio de saberes entre vecinos, la recuperación de tradiciones pesqueras y la experimentación con nuevas técnicas adaptadas al clima local. Ignorar esta historia es aceptar la resignación, la dependencia y perder la oportunidad de presenciar hasta dónde puede llegar un país cuando confía en sí mismo. Porque aquí se juega mucho más que el cultivo de peces. Está en juego la soberanía alimentaria, la independencia económica y el respeto de toda una ciudadanía. Cada estanque construido y cada red lanzada representan una ruptura con el pasado de subordinación y un paso hacia la autodeterminación. Así que, ¿cómo comenzó realmente esta revolución silenciosa y por qué desafía todas las reglas conocidas? Retrocedamos al inicio y descubramos cómo Burkina Faso se atrevió a desafiar lo imposible. No fue un camino sencillo ni exento de riesgos, pero su ejemplo resuena hoy en el corazón de África y más allá. La historia no comienza en despachos oficiales, sino en comunidades olvidadas. Allí, una decisión inesperada cambió la trayectoria del país. Pensemos en un pequeño pueblo al borde de un embalse artificial. El sol apenas asomando, mujeres organizando redes mientras los niños recogen agua, y los ancianos narran cómo, décadas atrás, los lagos y ríos eran abundantes y generosos. Sin embargo, durante varias décadas, decenas de millones de francos, dólares, euros y yenes invertidos en talleres y estudios no lograron llenar ni un solo plato vacío. Proyectos de ayuda y programas internacionales aterrizaron en Burkina Faso con promesas grandilocuentes, pero el hambre y la falta de desarrollo permanecían inamovibles. Mientras consultoras extranjeras redactaban informes y viajaban en camionetas blancas, los lagos se evaporaban lentamente y las familias soportaban las temporadas de escasez entre el polvo y la resignación. La verdad era dura y muchos la conocían, pero pocos se atrevían a decirla en voz alta. El país tenía potencial, pero la voluntad política y el liderazgo enfocado en la gente escaseaban. Año tras año, expertos de fuera proponían soluciones importadas,
ignorando la antigua tradición pesquera que alguna vez alimentó a comunidades enteras. En vez de aprovechar el saber local, se imponían recetas externas y el futuro quedaba atado a intereses ajenos. Estas décadas de dependencia no solo frenaron el desarrollo, quebraron la confianza colectiva. Se instaló la idea de que solo la ayuda venida de lejos podía salvar al país, y la pobreza, lejos de ser un reto a superar, se convirtió para algunos en un negocio perpetuo. Cada año traía nuevas promesas, nuevos diagnósticos, pero el plato seguía vacío y la esperanza más lejana. Un agricultor de la región de Bulgú recuerda cómo durante los años 80, los técnicos extranjeros llegaban con mapas y promesas, pero nunca con soluciones adaptadas a la realidad del clima y la cultura local. El mayor peligro de este círculo vicioso es evidente: renunciar a la soberanía alimentaria, a la autonomía económica y al derecho de decidir el propio destino. Si la solución siempre llega de fuera, la ciudadanía se vuelve invisible, manipulada por agendas que no sienten sus urgencias ni comparten sus sueños. En la práctica, esto significa que miles de jóvenes crecían creyendo que su futuro dependía de la generosidad internacional y no de sus propias manos. Pero algo cambió cuando el liderazgo decidió girar la mirada. Por primera vez, optaron por escuchar la voz y el conocimiento de su propia gente. Esta decisión abrió la puerta a un experimento audaz, capaz de alterar el rumbo de todo un país. Así comenzó el proyecto que pondría a prueba la fe en el potencial local, un proyecto basado en la confianza y el respeto por los saberes ancestrales. Cuando la soberanía se traduce en acción concreta, los resultados pueden silenciar incluso a los escépticos más ruidosos. Un ejemplo concreto. En el municipio de Cubri, mujeres que antes dependían de la venta ambulante de carbón comenzaron a organizarse para criar tilapias en estanques comunitarios. Al cabo de un año, no solo mejoraron su alimentación, sino que también duplicaron sus ingresos y pudieron enviar a sus hijos a la escuela sin ayuda externa. Burkina Faso dejó de esperar milagros. El gobierno apostó por la capacidad interna, invirtiendo en infraestructuras propias y en la formación práctica de su gente. Ya no hubo dependencia de manuales extranjeros ni de recetas importadas. Las comunidades asumieron el control desde el primer día, apropiándose del proceso con determinación. Ingenieros locales diseñaron sistemas de riego adaptados a la variabilidad del clima, y cooperativas juveniles experimentaron con alimentos alternativos para peces, reduciendo la dependencia de insumos importados. Cooperativas, organizaciones barriales y, sobre todo, jóvenes se organizaron para levantar un sistema productivo nacido del esfuerzo local. Aquí no hubo lugar para la caridad. Cada estanque, cada red tejida y cada kilogramo de pescado se convirtieron en símbolos de trabajo genuino, aprendizaje colectivo y dignidad recuperada. Una joven llamada Agua, que antes soñaba con emigrar a Europa, ahora dirige una de las cooperativas más exitosas de la región de Hautes-Bassin, generando empleo para más de 20 personas y reinvirtiendo las ganancias en la comunidad. Este proyecto no solo alimenta cuerpos, reanima la autoestima colectiva y desafía la percepción de un país condenado a la dependencia. Los jóvenes que antes migraban en busca de futuro, las mujeres relegadas a los márgenes, ahora ocupan un lugar central y encuentran oportunidades reales. Historias de éxito como la de Omar, quien gracias a la piscicultura pudo reconstruir su hogar tras una inundación, se multiplican por todo el país. La piscicultura se volvió motor económico en zonas rurales, revitalizando pueblos y generando empleos donde antes reinaba la resignación. Las oportunidades se multiplicaron, y hasta los más incrédulos debieron reconocer el cambio palpable. En la región de Cascades, por ejemplo, la producción local permitió abastecer mercados vecinos y reducir la importación de pescado congelado desde países costeros, ahorrando divisas y estabilizando precios para las familias. Sin embargo, los desafíos siguen presentes. El clima impredecible, las limitaciones de infraestructura y los problemas logísticos ponen a prueba la resiliencia de estos productores. Pero la diferencia es clave. La mentalidad ya no es de resignación, sino de acción
y de búsqueda constante de soluciones propias. Cuando una sequía azota una región, los líderes comunitarios ahora se reúnen para rediseñar los estanques y optimizar el uso del agua, en vez de esperar a que llegue ayuda internacional. Fracasar en consolidar este modelo significaría mucho más que perder alimento o empleo. Sería una derrota profunda, el regreso a la marginalidad y a la narrativa de incapacidad impuesta durante décadas. En juego está la soberanía alimentaria, la independencia económica y el prestigio de todo un pueblo. Una lección aprendida de otros países africanos, como Etiopía con su revolución agrícola, es que el éxito requiere persistencia y vigilancia constante para evitar que viejos patrones de dependencia regresen disfrazados de nuevos proyectos. Ahora, las semillas de soberanía plantadas en estanques y cooperativas están transformando no solo la economía, sino también la identidad y el poder de la región. En ferias locales, los pescadores exponen orgullosos sus productos, y los niños aprenden que la autosuficiencia es posible y deseable. Pero, ¿cómo se vive esta transformación en el día a día de las comunidades? Descubramos el pulso de este cambio a través de sus protagonistas. En la localidad de Siniaré, por ejemplo, la cooperativa femenina Manos Unidas ha logrado crear un ciclo virtuoso. Parte de las ganancias se invierten en educación, parte en salud comunitaria y parte en expandir los estanques. Las historias de estos pequeños triunfos se transmiten de generación en generación, reforzando el sentido de pertenencia y esperanza. Cuando un país demuestra que es capaz de cambiar su destino, los vecinos empiezan a preguntarse, ¿por qué no nosotros? El ejemplo de Burkina Faso con la piscicultura ha encendido una chispa en el corazón del Sahel. Mali, Níger y otras naciones observan con creciente inquietud y esperanza. De hecho, en Níger, comunidades ribereñas han comenzado a replicar el modelo burkinabé, adaptándolo a sus propias condiciones ecológicas y culturales. El éxito burkinabé no solo transforma su economía, redefine la ambición regional. Ya no se trata solo de sobrevivir o esperar ayuda, sino de imaginar una vida mejor construida con recursos propios. Cada avance en la integración económica fortalece al bloque, haciendo que la manipulación externa pierda eficacia. En reuniones regionales, los líderes discuten cómo compartir buenas prácticas, coordinar políticas y proteger los intereses comunes frente a los vaivenes del mercado global. Un frente unido, basado en intereses tangibles y soluciones compartidas, multiplica el poder de negociación. Dividir para conquistar ya no es suficiente. La cooperación regional desafía el viejo orden y propone nuevas reglas del juego. Ahora, los países deciden qué caminos seguir y qué alianzas aceptar. Recordemos el ejemplo histórico de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, CEDEAO, que ha promovido la integración en temas de seguridad alimentaria y comercial. La piscicultura nacional ha roto viejos esquemas. Burkina Faso ya no gasta sumas incalculables en importar pescado desde costas lejanas. Esas divisas se quedan en casa, estabilizando precios y protegiendo a las familias frente a crisis alimentarias globales. El comercio fronterizo prospera, pero bajo condiciones propias y con una lógica de beneficio mutuo. Los mercados de Ouagadougou y Bobo-Dioulasso ahora reciben pescado fresco producido localmente, lo que reduce los costos y mejora la calidad del producto. El cambio se percibe en lo cotidiano. Pescado fresco en la mesa, ingresos dignos para los hogares y oportunidades reales para los jóvenes. No son promesas vacías, sino resultados visibles que generan confianza y proyección de futuro. La innovación florece cuando se apuesta por lo local y se cree en la capacidad de la gente. Talleres comunitarios de formación permiten que las mejores prácticas se difundan rápidamente y se adapten a las necesidades de cada región. El proyecto ha sembrado orgullo y pertenencia. La ciudadanía reconoce que el país avanza gracias al esfuerzo colectivo y la confianza mutua. La identidad nacional se refuerza al ver que el desarrollo ya no depende de la caridad, sino del trabajo propio. Un estudio reciente mostró que más del 70% de los jóvenes encuestados sienten ahora que pueden forjar su destino en Burkina Faso. Se desmoronan antiguos prejuicios.
África no es un continente huérfano de ideas o tecnología. Al contrario, Burkina Faso demuestra a la región y al mundo que la autosuficiencia y la innovación pueden surgir incluso en los terrenos más inesperados, si se les permite crecer. En los años 60, países como Corea del Sur apostaron por su propia gente, y hoy son potencias. Burkina Faso está mostrando que ese camino es posible también en África. Sin embargo, el futuro está en juego. La oportunidad de construir una África menos dependiente y más fuerte depende de proteger esta soberanía práctica. Si se relaja ese control, volverán la dependencia y el estancamiento. Por eso, organizaciones civiles y líderes comunitarios insisten en la necesidad de políticas públicas que garanticen la continuidad del modelo y eviten su captura por intereses ajenos. La pregunta clave es, ¿qué enseñanzas deja este modelo y cómo puede replicarse en otros contextos africanos y globales? Exploraremos los principios detrás del éxito burkinabé y los desafíos que enfrentan quienes buscan seguir ese camino. Porque el cambio real comienza cuando se entiende lo que funciona y se adapta a nuevas realidades. Países como Ruanda han mostrado que, con liderazgo visionario y participación comunitaria, es posible transformar sectores enteros de la economía en menos de 2 décadas. Lo verdaderamente revolucionario no fue el pescado en sí, sino el cambio profundo de mentalidad y de proceso. La clave no estuvo en una tecnología foránea, sino en un vuelco radical. Dejar de esperar soluciones externas y confiar, por fin, en la sabiduría propia. Allí, las capacitaciones prácticas y la apropiación directa superaron cualquier manual importado. Aprender haciendo, entre vecinos, resultó mucho más transformador que cualquier asesoría costosa. En talleres informales, pescadores experimentados enseñan a jóvenes a construir estanques y a controlar la calidad del agua, transmitiendo conocimientos que no aparecen en ningún libro extranjero. Las mujeres, antes relegadas, asumieron roles de liderazgo sin discursos vacíos. Cuando el trabajo es real y la confianza mutua, la igualdad no se promete, simplemente sucede. Mujeres organizando, vendiendo y decidiendo muestran que la equidad surge de la urgencia y la confianza, no de eslogans ajenos o imposiciones extranjeras. En la comunidad de Sabú, un grupo de mujeres lideró la recuperación de un embalse abandonado, convirtiéndolo en fuente de alimento y empleo para más de 100 familias. El impacto sobre la naturaleza es palpable. La piscicultura no solo aumenta la proteína en la mesa, también reduce la presión sobre ríos y lagos, permitiendo que los ecosistemas se recuperen. Niños mejor alimentados, familias con ingresos más estables y una economía que deja de depender de remesas inciertas o importaciones imposibles se convierten en la nueva normalidad. Los estudios ambientales muestran que, en menos de 5 años, la biodiversidad acuática en ciertas zonas ha mejorado gracias a la gestión sostenible de los recursos. De estos estanques brotan microempresas, innovaciones ingeniosas y modelos cooperativos diseñados a la medida de cada aldea. No es un emprendimiento aislado, sino una red viva de innovación local, donde la creatividad no pide permiso y cada pequeño triunfo se reinvierte en el bienestar colectivo. En la aldea de Banfora, los jóvenes crearon una app para coordinar la distribución de pescado fresco, conectando productores y consumidores de manera eficiente. El verdadero desarrollo sostenible nace del respeto a la dignidad y los saberes ancestrales. Nadie impuso recetas. Se escuchó, se aprendió y se potenció lo propio. Aquí está la raíz de la soberanía. No es un lema político, sino una práctica diaria de producción, organización y reinversión local. La comunidad de Dédougou, por ejemplo, ha establecido un fondo rotatorio que permite a las familias más vulnerables iniciar su propio estanque, asegurando que nadie quede excluido del progreso. Despreciar este enfoque sería desperdiciar una oportunidad continental. Ignorar la lección de Burkina Faso es resignarse a una dependencia perpetua y a frenar el potencial de millones. La agencia local, cuando se libera, transforma lo imposible en cotidiano y convierte la soberanía en algo concreto y contagioso.
Los líderes comunitarios viajan ahora a países vecinos para compartir su experiencia, sembrando semillas de cambio en todo el Sahel. Entonces, ¿qué mensaje deja Burkina Faso para el futuro de África y del desarrollo global? El principal mensaje es que el verdadero cambio nace desde dentro, no desde afuera. ¿Qué otros caminos podrían abrirse si más comunidades apostaran por su propio liderazgo? ¿Quién escribe tu destino? ¿Forasteros o tú mismo? Esa pregunta hoy marca el rumbo de Burkina Faso, y en realidad, el de toda África. La verdadera revolución no reside en el dinero extranjero, sino en el instante en que una nación confía en su gente y decide tomar control de su propio desarrollo. La historia de la piscicultura burkinabé se suma a la de otros países que se han reinventado desde dentro, como Vietnam con su reforma agraria en los años 80, o Brasil con su programa de agricultura familiar. Lo que comenzó como un sencillo criadero de peces terminó siendo mucho más. Una declaración de independencia, una ruptura con la dependencia y el menosprecio que durante tantas décadas dictaron la vida de este país. Aquí, la innovación crece desde el suelo natal, desde la memoria y la experiencia local, sin esperar recetas foráneas ni promesas que se lleva el viento. Así, se demuestra que la creatividad, la perseverancia y la solidaridad pueden más que cualquier obstáculo externo. La soberanía africana no es una consigna vacía ni un sueño pasajero. Es la diferencia entre decidir qué hay en tu plato o seguir esperando a que otros decidan por ti. Es la fuerza de negociar de igual a igual, de exigir respeto, de cambiar las reglas en una región donde demasiados creyeron que el destino ya estaba escrito por manos extranjeras. Cuando Burkina Faso se sienta a negociar ahora, lo hace desde una posición de dignidad y fortaleza, inspirando a otros a hacer lo mismo. Pero el peligro acecha. El mayor riesgo es que historias como la de Burkina Faso se pierdan en el ruido, que el cambio de mentalidad quede ahogado por relatos antiguos, o que el esfuerzo local se minimice por quienes insisten en ver a África como eterna dependiente. Si dejamos que estas transformaciones sigan ocultas, el futuro volverá a estar atado a intereses ajenos. Por eso, es fundamental compartir y celebrar estos logros, para que se conviertan en ejemplo y motor de nuevas iniciativas. Por eso, lo que se juega aquí es enorme. La soberanía alimentaria, la independencia económica, el orgullo de millones y la capacidad de decidir un camino sin pedir permiso. Cada vez que una comunidad se une, cada vez que una madre sirve pescado de su propio pueblo, cada vez que un joven decide quedarse porque ve esperanza, se avanza hacia una África que se pertenece a sí misma. La historia de Burkina Faso es una invitación a la acción y a la confianza en el potencial propio. Esta historia no puede quedarse en el silencio. Debe ser vista, analizada, multiplicada. Porque lo que Burkina Faso ha logrado no es solo suyo. Es un modelo, una inspiración, una llamada a la acción para quienes creen que la verdadera innovación comienza con la confianza en el propio pueblo. Si hoy eliges compartir este relato, sumas tu voz al cambio. Y quién sabe, quizá mañana seas tú quien despierte la próxima revolución soberana.